esta nueva lección del curso que se trata de comprender mejor la Biblia, para comprender mejor la Biblia. Todos ustedes los que están siguiendo este curso, nos están acompañando en esta plataforma, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos sigan acompañando, pues sobre todo porque la intención es compartirles toda esta riqueza de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, pues para que también el ubicarnos en el contexto histórico, literario, teológico, pues esto nos ayuda a entender algunos puntos de la misma Sagrada Escritura. Y bueno, pues en esta ocasión estamos en el tercer capítulo, el tercer tema, que se titula Composición de los libros sagrados. Siempre será interesante y de alguna forma nos ayudará el que podamos estar cerca del desarrollo de la composición de los textos bíblicos. Hay que decir que la composición de los textos bíblicos va acompañando toda la experiencia del pueblo de Israel. Nosotros tal vez actualmente tenemos la imagen de un autor o de un escritor muy distinta de la que pudo haber surgido en la antigüedad. Normalmente hoy un escritor, pero incluso con todo y es un autor hoy, un libro no lo hace de la noche a la mañana, por decirlo. Muchas veces el autor incluso tarda años en hacerlo. Algunos libros de algunos autores se escucha que por lo menos 2, 3 años, hasta 5 años para poder darle forma a un libro, lo cual nos habla de que si en el presente los autores tardan tiempo para darle forma final a un texto, pues ahora imagínense lo que son estos textos sagrados que abarcaron toda la historia de un pueblo, la antigüedad de un pueblo. Entonces los libros sagrados no se escribieron en un solo momento, y lo interesante que vamos a ver es que la formación fue paulatina. Fue cosa de tiempo y de la intervención incluso de varias personas, de todo un pueblo. Por eso incluso la Sagrada Escritura no se puede decir que es de un solo autor, sino que la Sagrada Escritura es del pueblo de Dios. El Espíritu Santo quiso que de alguna forma el pueblo de Dios fuera el que originara la Escritura, se viera convocado por la Escritura, y es verdad que tuvieron que haber compositores o autores literarios de estos textos. Lo que nosotros tenemos que ver, y lo vamos a ir comentando en el tema, la tradición es determinante en todo esto. Va a ser la tradición mediante este movimiento de dar de una generación a otra las enseñanzas de los padres, va a ser mediante este movimiento de la tradición como se va a ir forjando la Sagrada Escritura. Entonces vamos a tratar de ver cómo se pudo haber compuesto la Sagrada Escritura. Querer ver libro por libro es otro asunto distinto. Ahorita nosotros vamos a hablar en general de la composición de la Sagrada Escritura. Hay otros tipos de cursos donde ya se estudia la formación de un evangelio, la formación de una carta de San Pablo, por ejemplo, o de algún otro libro del Antiguo Testamento. Ese ya es otra, diríamos, un tema aparte, otra situación distinta de estudiar. Aquí más bien vamos a ver en general la formación del texto bíblico. Imaginen ustedes los tiempos de Abraham, los tiempos de los patriarcas. Propiamente la Escritura apenas va naciendo en algunos ambientes. Y podríamos pensar que muchos de estos patriarcas no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo es que podía surgir la Sagrada Escritura en este tiempo? Entonces, para el tiempo de los patriarcas definitivamente no podemos nosotros hablar de cosas escritas, sino que todo es una transmisión oral. Entonces, si nos situamos, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, estamos hablando, según los historiadores, alrededor del año 2000 a.C. En esta época, para los patriarcas, era un desconocimiento completo la Escritura. Posiblemente sabrían que algunos personajes ya habían empezado con esto de los jeroglíficos, ya habría tal vez algo, pero no eran ellos los expertos, y mucho menos gente estudiada para estas cosas. Así que todos los acontecimientos de los patriarcas pues empezarán a ser contados y narrados. De suerte que se tiene más o menos la idea de que a partir del siglo XII, del siglo XI antes de Cristo, empiecen a formarse poco a poco las expresiones literarias que van a estar relacionadas con el texto bíblico. Así que al principio todo va a ser prácticamente oral. Estamos hablando más o menos alrededor de 1200, 1300 años antes de Cristo. Los patriarcas van dando origen al pueblo.
El pueblo se va contando de un patriarca a otro, le va contando a sus clanes, a sus familias, todos los acontecimientos que vivió el patriarca, cómo conoció a Dios, todas las cosas que le dio, y se lo va compartiendo a sus hijos, y así van de generación en generación. Para el siglo XII aproximadamente antes de Cristo, pues tal vez empiecen los primeros intentos de poner ya algo por escrito. Para este tiempo podemos nosotros imaginar que hay formas ya muy comunes entre los israelitas de irse transmitiendo los mensajes, relatos, historias, leyendas, algunas canciones incluso. Siempre encontraron formas de ir guardando todo el mensaje que transmitían los padres para que lo fueran recibiendo las generaciones posteriores. Entonces había diversas formas orales que transmitían todas las experiencias religiosas de los antepasados. Así que tendríamos que ir más o menos ubicándonos en el tiempo para poder hablar de cómo poco a poco se fueron generando los trozos literarios, los trozos de texto que finalmente formaron la Sagrada Escritura. Durante los siglos XII y XI, que es cuando les decía que aproximadamente nosotros ya podemos hablar de la formación literaria de algunos textos, algunas partes de la Biblia, podemos decir que para estas épocas van circulando ya algunas canciones, por ejemplo, celebraciones de la comunidad, incluso también hay sentencias ya a manera de dichos, incluso normas y leyes que se van transmitiendo unos a otros. También se van contando las historias de los héroes antiguos, las historias épicas, combates, luchas, cómo ganaron o conquistaron la tierra. Todas estas historias se vienen contando y probablemente empiecen a escribirse pequeñas secciones. Todavía siguen siendo pequeñas secciones. Si acaso se escribe una cancioncita, se pone por escrito. Pero para los siglos XII y XI antes de Cristo, no imaginemos que existiera, por ejemplo, el libro del Génesis, que algunos piensan que fue el primero que se escribió, cuando el libro del Génesis se escribió tal vez de los posteriores textos. Pero para este tiempo se va hablando principalmente de las costumbres de los padres y al mismo tiempo incluso de todas las celebraciones de manifestaciones de Dios, celebraciones históricas. Y entonces así tenemos acontecimientos históricos que se celebran a manera de confesiones. Entonces ellos hacían sus credos, confesaban su fe. Ahí está el célebre credo del libro del Deuteronomio: mi padre era un arameo errante que salió de Egipto, salió de Mesopotamia, se fue a Egipto, en fin, empezó a crecer y hacen una confesión y resumen toda su historia en una expresión. Todo esto empieza a ser primero oral, es una forma de manifestar su fe. También hay canciones, hay enseñanzas, oráculos, se van transmitiendo todas estas cosas y algunas formas escritas, como digo, pequeñas, que se van a utilizar en las celebraciones religiosas. Porque si algo ha transmitido mucho de la revelación y de la gran enseñanza bíblica, han sido precisamente las celebraciones religiosas. Pensemos tan solo cuando Israel empezó a celebrar la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo. El recuerdo en alguna festividad, por ejemplo en la Pascua, de estos grandes acontecimientos, era natural que había algo escrito que recordaba el acontecimiento. Tal vez no estaba todo el relato del Éxodo, pero estaba ya un relato de los acontecimientos de Pascua. Y entonces, para que no se olvidara, pues alguien a lo mejor empezó a poner por escrito algunas de estas secciones que cada fiesta se iban recordando y se iban presentando. De esta manera se van gestando los textos, aunque sueltos, se van poco a poco gestando los textos que al unirse con el tiempo van a formar los libros que hoy conocemos. Pero por de pronto hablemos de estas formas que brotan de las grandes celebraciones religiosas. Tengamos presente que Israel, el pueblo de Israel, todo lo que fue contando y produciendo poco a poco en escritos, está empapado de un fuerte espíritu religioso. Israel no podía entender su historia de otra manera. El pueblo de Israel entendía su historia como la historia de Dios con su pueblo. Para los siglos XI y X empieza a haber algo nuevo en Israel. Todo esto va de la mano con su historia. Hay que entender que el hombre camina en la historia
y los acontecimientos van de alguna forma influyendo en su cultura y en su desarrollo. El pueblo de Israel ha dejado la etapa de los jueces. Va entrando en una etapa nueva social que sí va a marcar fuertemente su vida como pueblo, que es la monarquía. La monarquía pues empezó a traer la configuración de la sociedad de una manera distinta. Hay una única cabeza donde se unieron todas las tribus. Este es el que los gobierna a todos. Y se va a ir formando en la monarquía paulatinamente la corte. Las monarquías están hechas de una corte donde están los asistentes, todos los que ayudan al rey a gobernar. Y bueno, algo que las cortes antiguas tenían en muchas partes, sobre todo las grandes civilizaciones como Mesopotamia, como fue también Egipto, las dos grandes civilizaciones que rodearon y que incluso alimentaron la vida del pueblo de Israel, tenían en sus cortes gente especializada. Ya para ese tiempo ya la escritura ya existe, entonces hay algunos que se especializan en esto, los escribas, la gente de la corte que guarda las historias del reino, que también reporta las guerras, los triunfos, también las fiestas. Entonces tenemos que al inicio de la monarquía, estamos hablando de los siglos XI y X, empiezan a existir ya poco a poco las formas escritas gracias a esta gente especializada en la corte, que va a guardar tanto lo propio del reino como también lo relativo al culto y todos los relatos anteriores a la historia del pueblo. Podemos imaginar que ya entonces empieza a grabarse y a escribirse muchos de los acontecimientos. Ustedes saben que hay dos libros que se conocen como crónicas, el libro de las crónicas y está también el libro de los reyes. Podemos imaginar que mucho de lo que contaron en las cortes de Israel fueron quedando en esos anales o libros de crónicas y de los reyes. Entonces todo este material que se va a ir escribiendo con el tiempo va a quedar en esos libros de crónicas y de reyes. Evidentemente todavía no existe el libro de crónicas o de los reyes como los conocemos ahora, pero ese material va a quedar metido allá. Después tenemos que la sociedad sigue avanzando. En la parte histórica ustedes vieron que el reino de Israel sufrió una dolorosa fractura, una división entre el reino del norte y el reino del sur. Esto fue muy doloroso para el pueblo, pero fue una situación que no se pudo evitar, producto de sus errores y de muchas cosas. Bien, para esta época, entonces surge, ya se ha ido perfeccionando el ambiente propiamente de Israel y ha sido a través de Salomón. Se sabe que Salomón fue una figura muy especial en el desarrollo de la monarquía. Salomón perfeccionó muchas cosas de la corte. Salomón se preocupó de las artes, así como de la misma escritura, de muchas cosas que perfeccionaron la corte que lo rodeó, recordando que este fue un rey sabio, pero también fue un hombre que enriqueció mucho, fue casi un empresario que levantó la economía y la riqueza del pueblo de Israel y fue llevando adelante, aunque con menos fuerza que con el rey David, su padre, pero también fue llevando adelante las conquistas y sobre todo la parte militar. Bueno, en esta época hay un escritor que se le va a conocer con el nombre de El Yavista. Para esta época de los siglos 9 y 8, cuando ya el reino se ha dividido, surge un escritor que, bueno, esto obviamente son teorías, porque también si ustedes van a libros especializados, se van a encontrar con que hay teorías. Y bueno, esto responde un poco a ese intento de explicación. Y en algunas de estas teorías que se llaman documentarias, se habla de un personaje que empezó posiblemente a escribir, a poner por escrito la primera historia antigua de Israel. Y a este le han dado el nombre del Yavista. Este personaje, posiblemente muy ligado al ambiente de la corte de Israel, empieza a recoger todas las tradiciones escritas, orales que conoce sobre la historia del pueblo. Porque pues empiezan a surgir las preguntas, de dónde venimos, de dónde surgió nuestro pueblo, quiénes fueron nuestros padres. Y entonces se fue organizando la historia de Israel, la primera gran historia antigua. Todo esto, repito, ha sido a base de recoger las tradiciones que circulan. Todo eso que nosotros hemos dicho antes a través de canciones, a través de oráculos, a través de leyendas, historias de héroes, todo esto se va a recoger y se va a hacer la primera gran historia de Israel.
Se recogerán las historias de los patriarcas, que eso va a ser muy importante. Se va a venir la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, etcétera, todos estos grandes personajes. Y también, obviamente, cómo no se va a recoger todo lo relativo a Egipto, la explotación en Egipto, la salida de Egipto, la conquista de la tierra, en fin, todo esto ya se va a poner, diríamos, más o menos en orden y se hará la primera historia antigua de Israel. Todavía no podemos hablar de que tenemos el libro del Génesis, pero seguro la historia contada por el llamado Yahvista va a quedar en el libro del Génesis. Se le llama Yahvista porque pues, es el que le da ese nombre a Dios, lo llama Yahvé, para él Dios tiene ese nombre, fue el que le reveló a Moisés y que incluso ya se había revelado desde antes, en los tiempos, poco después de la creación. El mismo libro del Génesis nos lo va a decir. También este Yahvista pues tiene su estilo, es un estilo muy cercano, muy popular, podríamos decir, y a través de este estilo es como se conocerá mejor la forma como Dios actuó para incluso crear al hombre. Tiene su propio estilo. Entonces, este Yahvista quedará más tarde sus historias en los libros de Génesis, Éxodo y Números. Siguiendo más adelante en los siglos octavo, séptimo, sexto, que es otro avance que da el pueblo israelita, para este tiempo sucede una de las fuertes tragedias para Israel. En la historia que ustedes vieron antes, en la división de los reinos, también se ve como el reino del norte, llamado Israel, en el siglo VIII sufrió una invasión de parte de los asirios y quedó prácticamente destruido. Samaria es invadida, se llevan a todos sobre todo los nobles, pero prácticamente diseminan toda la gente en el imperio y mandan colonos nuevos que se instalan en las tierras del norte de Israel y así desaparece prácticamente el reino norte. Algunos que pudieron huir se fueron a refugiar al reino del sur con sus hermanos del sur y ahí es entonces donde seguirá floreciendo la fe y los escritos bíblicos. Pero por lo pronto esto nos hace notar otro detalle importante. Toda esta destrucción y la decadencia del reino del norte fue producto de la mala vida que Israel llevó, la infidelidad a Dios, muchas idolatrías. Esto hizo surgir las grandes figuras que conocemos como los profetas. Primero hubo profetas que solo lanzaron sus oráculos, sus mensajes, tipo Elías, tipo Eliseo, que no escribieron nada. Pero empezarán a surgir algunos profetas que se les conoce con el nombre de profetas escritores. Para los siglos octavo, séptimo y sexto empiezan a presentarse figuras como por ejemplo Isaías, Amós, tenemos a Miqueas, tenemos a Isaías, a Jeremías. En esta época van a surgir estos profetas que muy seguramente escribieron algo, tal vez no todo lo que nosotros hoy conocemos como el libro de Isaías o Jeremías, por ejemplo, pero algunas partes pudieron haber sido de ellos, otras tantas más de discípulos y de mensajes que habrán quedado grabados en la mente de mucha gente. De modo que para estos siglos ya se empieza a formar la literatura profética. A lo mejor no están todos los libros formados, se van a ir formando conforme los discípulos y las generaciones posteriores recojan las tradiciones y lo que haya escrito sobre estos grandes profetas. Entonces ya se va a ir formando desde el siglo VIII los bloques también de los profetas. Todo esto, repito, fue producto de la misma vida del pueblo. La palabra siempre fue, los textos bíblicos, las grandes tradiciones siempre fueron una respuesta a la realidad del pueblo. Dentro de este ambiente profético hay otro escritor importante que también va a tener que ver mucho en los libros del Génesis, del Éxodo y Números. Se le conoce con el nombre de Eloísta. El Eloísta es pues un personaje venido del Reino Norte principalmente. Él va a recoger las tradiciones del Reino Norte. Es muy probable que a este le tocó vivir en alguna medida la decadencia del pueblo y la invasión de los asirios. Y después su obra continuará en el sur de Israel. Pero por lo pronto el Eloísta es un personaje de dimensiones proféticas. A lo mejor un poco distinto en su intención teológica, si así se le puede llamar. El Eloísta también hace una historia de Israel, un poco a la manera del Yahvista del que hablamos antes, en los siglos anteriores.
El yavista, al parecer, es un personaje del reino del sur. El eloísta, más bien, es un personaje venido del norte, de esa sección que fue destruida por los asirios. Bueno, precisamente este eloísta, con ese talante profético y muy cercano a los profetas que entonces se manifestaban, Oseas, Amós, escuchando sus predicaciones, obviamente el eloísta recogió mucho de esta intención de cuestionar al pueblo, hacer una historia en la que le recordara cómo el pueblo necesitó caminar con Dios y necesita siempre de Dios. Así que el eloísta, cuando escribe su historia, la escribe pensando en que el pueblo debe aprender que viene de Dios, que es pueblo de Dios y que tiene que serle fiel, fiel a la alianza, fiel al pacto que hicieron. Y le va a dar mucha importancia a estos aspectos del pacto y de la alianza hecha con Dios. Porque Dios quería que conservaran la tierra. Tal vez el eloísta se dio cuenta cómo profetas al estilo de Oseas, de Amós, advirtieron que si el pueblo no corregía su conducta, podrían perder incluso la tierra, que era el don de Dios, que era la gran herencia de los padres. Perder la tierra era prácticamente romper con la gran promesa que Dios les había hecho, y la tierra se podía perder por sus pecados. Por eso el eloísta, un poco como en la línea de los profetas, repito, hará esta historia para cuestionar al pueblo e invitarlo a que sea consciente que solo siendo fiel a Dios seguirá con esta herencia prometida de la tierra que sería siempre para ellos, para que no la perdieran. Después, la historia que escriba el eloísta, como la del yavista, repito, va a estar presente en Génesis, Éxodo, Números. Ahí va a quedar metida cuando todo esto se junte. Pero también de estas teorías de las que hablábamos hace un momento, nos hacen ver que para estos siglos que hemos mencionado, octavo, sexto, séptimo y sexto, también fue surgiendo otra gran, si que ustedes quieren, llamemos la escuela teológica, que también va a escribir una historia del pueblo de Israel, y es la que se conoce con el nombre de deuteronomista. Algunos hablan de autor deuteronomista, otros hablan de escuela deuteronomista. Lo que es cierto es que este llamado deuteronomista es un personaje que, si en muchas otras secciones de la Sagrada Escritura se habla de la importancia de la ley, tal vez el Deuteronomio es alguien obsesivo en esto de la ley, pero sobre todo, cuando uno lee el libro se da cuenta que el deuteronomista insiste en el amor que Dios le ha tenido al pueblo y por eso lo escogió, lo eligió. Y cómo le está pidiendo al pueblo que lo ame. A él le debemos esa célebre frase de donde Jesús también habla del máximo mandamiento, el primer mandamiento, el más importante. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para el deuteronomista, la base de la religión israelita es el amor a Dios, porque Dios ha amado a Israel. De modo que entonces el deuteronomista que le tocó vivir el tiempo del desastre va a elaborar una historia donde va a ir plasmando la historia de un pueblo infiel que no supo amar a su Dios, pero que de alguna manera Dios siempre lo buscó para amarlo y corregirlo. Y va a tratar de hacerles reflexionar sobre las destrucciones, especialmente el deuteronomista, según las teorías, porque repito, en esto se manejan teorías, no estamos ante datos muy seguros y ciertos. Pero el deuteronomista influyó con sus escritos, primero en el libro del Deuteronomio. A él posiblemente se le debe este libro, a esta escuela o a este personaje individual de quien se trate. Pero después va a influir en toda la historia de los libros desde Josué hasta el libro segundo de los Reyes. Todos estos libros que están ahí, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, toda esta sección está influida por esta, o posiblemente, incluso dicen algunos, sea fruto de esta escuela deuteronomista. Lo cierto es que si ustedes ven el final del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, van a ver el relato del desastre de Israel, de Jerusalén, cuando fue invadida por los babilonios. Y ahí da lecciones. ¿Por qué vino esta destrucción? No oímos la voz de los profetas, Israel no supo escuchar a sus profetas, y entonces por eso Dios decidió actuar de esta forma, para darle una sacudida fuerte. Otro será la situación del exilio, pero por lo pronto el deuteronomista pues es uno que ayuda a Israel a abarcar toda esta historia para que se dé cuenta
de que ha sido su infidelidad la que llevó al primer desastre en el siglo VIII en el Reino Norte. Después, 2 siglos más tarde, siglo VI, viene la destrucción de Judá, Jerusalén, el templo y la ciudad, y deportados un gran número de israelitas, la destrucción por Babilonia. Y después viene el llamado exilio en Babilonia. Todo esto, la conclusión del deuteronomista fue porque no supieron responder al amor de Dios predicado siempre por los profetas, que enseñado por los maestros, por todos los sabios de Israel. Ahí está pues el libro del Deuteronomio. Toda su historia, repito, del deuteronomista posiblemente esté cuajada en el libro del Deuteronomio y vaya a influir en toda esta colección de libros que les mencioné, desde Josué hasta el segundo libro de Reyes, como los tenemos ordenados en la Biblia. Pero todavía no existen estos libros bíblicos, existen historias, relatos que tenemos ya vista, eloísta, deuteronomista. Cada uno nos va contando la historia conforme tiene su visión espiritual y teológica de la realidad. Entramos a los siglos VI y V, que son momentos decisivos incluso para la formación bíblica, posiblemente. Durante estos siglos, en el siglo VI hablábamos de la destrucción de Jerusalén, la invasión babilonia y el inicio del exilio. Aproximadamente unos 50 años que estuvieron exiliados. Fue un tiempo muy fuerte, muy intenso espiritual para la fe de Israel. Los israelitas ya no tienen templo. Israel ya no tiene un lugar donde rendirle culto a Dios. Entonces, ¿cómo manifestarle su fe y su culto a Dios? En este tiempo, por lo menos de lo que se sabe, primero que existieron las voces proféticas. Entre las grandes voces proféticas tenemos a uno que le han llamado el Deutero Isaías, cuya predicación quedó dentro del actual libro de Isaías y que abarca los capítulos 40 al 55 de Isaías. Es el que ya se llama Segundo Isaías. Después tenemos también otro personaje grandioso que fue Ezequiel. El profeta Ezequiel es otro de los que enriquece este momento fuerte y difícil para el pueblo. Se encargaron de sostener la fe. Bueno, en este tiempo, al no haber templo, al no haber modo de rendir sacrificios, los sacerdotes, junto con estos personajes proféticos, seguramente se encargaron ahora de recordar al pueblo todas las tradiciones sagradas. Ya había algo escrito seguramente. Estas historias del yavista, del eloísta, del deuteronomista, todas estas historias sirvieron a los sacerdotes, sirvieron a los profetas para hacer lecturas con el pueblo, lecturas de sus tradiciones y animarlos. Ustedes imagínense, por ejemplo, tan solo que en el exilio fuera de la tierra, los profetas o los sacerdotes les hablaban del éxodo de Egipto. Al hablar del éxodo alimentaban la esperanza. Miren, nuestros padres ya un tiempo vivieron allá en Egipto, Dios los sacó con brazo poderoso, con mano extendida, bueno, pues los sacó y los llevó a la tierra. También nos va a sacar a nosotros, entonces seamos pacientes, seámosle fieles. Entonces aprovecharon de las grandes tradiciones sagradas antiguas para alimentar la fe de su pueblo. Ese trabajo pues fue grandioso y necesario por parte de estos personajes. Bueno, pues entonces los sacerdotes, al no tener trabajo porque no hay templo, entonces se dedicaron más a enseñar y a redactar. Y entonces se habla de un escritor sacerdotal, que otros le han llamado escuela sacerdotal, porque pudo haber sido no un solo sacerdote, sino todo un grupo de sacerdotes preocupados ahora de tratar de actualizar y poner por escrito las grandes tradiciones. Entonces su tiempo lo dedicaron a eso para poder enseñarle al pueblo. Repito, al no ofrecer sacrificios, bueno, lo mejor era orar y meditar las sagradas tradiciones. Empieza el gran trabajo de redactar. Y parece, por lo que dicen las teorías, a este grupo sacerdotal le tocó empezar a recoger todo y empezar a formar los libros. Es entonces, precisamente a partir del exilio, y muy seguramente después de la vuelta del exilio a Israel, que se empezaron a fusionar todas las historias, las tradiciones, y poco a poco se empezaron a formar los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, los 5 primeros libros que tendríamos, es el producto de una historia que recoge lo que dijo el yavista, recogen lo que dijo el eloísta, recogen lo del deuteronomista, otras tantas tradiciones que conocen,
y entonces arman toda una historia que está contenida en estos 5 primeros libros. Y ellos le llamaron la Torah, la ley de Dios. Y así empezaron a surgir, recogieron los profetas, sus tradiciones, se armaron los libros ya en su forma actual que tenemos, posiblemente en esa época. Ya aparece Amós, ya aparece Oseas más o menos completo, Jeremías. Entonces quiere decir que el exilio, les decía que fue una época especial, porque para ese tiempo, sea los sacerdotes como los profetas, empiezan a recoger las grandes tradiciones. Y entonces por eso la llamada escuela sacerdotal o escritor sacerdotal prácticamente podemos decir es el que nos resume toda la historia de Israel, pero bajo su visión teológica, pero valiéndose de todas las tradiciones conocidas. Regresando del exilio, pues es entonces cuando se va terminando poco a poco las distintas secciones. Por alguna razón en los siglos, a partir de los siglos IV en adelante, empiezan a desaparecer las voces de los profetas. Por alguna razón ya los profetas ya no hablan, pero empiezan a aparecer otros personajes, los sabios. Por otro lado aparecen los apocalípticos. Son como dos tendencias religiosas. Una, la de los sabios que van recogiendo toda la enseñanza, la van resumiendo en frases, en expresiones, como los podemos encontrar en el libro de la sabiduría, en el libro de Eclesiástico, Proverbios, Eclesiastés, vamos recogiendo las enseñanzas de los sabios. Entonces en ellos empezó a ver, y porque ellos se preocuparon de recoger toda la sabiduría de Israel, también vista a través de sus experiencias, y empezaron en bloques a ofrecer también por escrito las grandes enseñanzas. Resumir la ley a través de refranes, de enseñanzas que se quedaran grabadas en la mente. Y entonces recurren, como Proverbios, por ejemplo, si ustedes leen, van a encontrar dichos que si uno los lee cortitos, van funcionando, algunos de ellos, sobre todo si los leemos en el hebreo, en el que fueron escritos, pues vamos a encontrar que es una rima que ayuda, como en nuestros refranes en México, pues también ayuda mucho a entender, a recordar algunas enseñanzas a través de una especie de refranes. Entonces los sabios se convierten en los transmisores de la palabra, de las grandes enseñanzas. Por el otro lado aparecen los apocalípticos, que son un tipo de tendencia religiosa que empieza a apuntar hacia el final de los tiempos, empiezan a entender que Dios tiene que intervenir de alguna forma, y entonces empiezan a hablarnos de acontecimientos simbólicos, entonces muy llenos de símbolos, pero entonces ellos son personajes llevados al cielo. Todo lo que narran, dicen ellos, lo vieron en el cielo. Fueron arrebatados en espíritu y en el tercero, cuarto, quinto cielo, según ellos lo cuentan en sus libros, van a ver cosas que después las van a transmitir. Es decir, ellos van a sustituir a los profetas. Los profetas, hombres inspirados por el Espíritu, no eran llevados a ningún cielo. Ellos veían la historia y veían el mensaje de Dios. Estos hombres eran más bien llevados a un cielo X, ahí veían cosas y luego las venían a contar aquí a la tierra. Esa es más o menos la línea de la apocalíptica, que es una línea religiosa y que va a dar origen a algunos escritos, como el libro de Daniel, por ejemplo, y algunas secciones del libro de Isaías, y van a aparecer en algunos otros libros esas formas apocalípticas que se identifican muy fácilmente, porque ustedes podrán ver que se mezclan monstruos, que se mezclan bestias, vienen sonidos y cataclismos, etc., como el Apocalipsis del Nuevo Testamento que tenemos. Y finalmente, hacia ya lo que va apuntando al Nuevo Testamento, siglos III, II y I, vienen surgiendo escritos, los últimos, la mayor parte de ellos más conocidos en griego que en hebreo. Ahí vendrán los libros de los Macabeos, tendremos los libros del Eclesiástico, tenemos el libro de la sabiduría, que posiblemente procedan de este tiempo, y sobre todo los libros griegos tuvieron más profusión cuando el pueblo israelita se desarrolló mucho en la diáspora, la conocida diáspora griega. Judíos que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en todo el mundo griego conocido fuera de Jerusalén, empezaron a traducir del hebreo al griego los textos, las Sagradas Escrituras, pero también empezaron a producirse libros en este ambiente. Así que es posible que ya para este tiempo seguramente ya existen los bloques de libros de la Torá, los profetas y los escritos.
El mejor testimonio de esto lo podemos encontrar en el libro del Eclesiástico, que viene siendo del siglo II antes de Cristo, que ya nos presenta el bloque en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. Se ve que para estas épocas ya tienen estos libros, ya los leen en sus reuniones, en lo que después se llamarán las sinagogas. Así que, como ven, prácticamente el exilio fue el que catapultó los libros sagrados. Ahí se redactaron, ahí se fueron formando los libros, más o menos como hoy los podemos conocer en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Y entonces el último libro del Antiguo Testamento que tal vez se escribió, posiblemente haya sido el libro de la sabiduría, que se haya escrito a mediados del siglo I antes de Cristo, o posiblemente, dicen algunos, en mediados del siglo I después de Cristo, más o menos por esta época. Entonces el Antiguo Testamento se formó de tradiciones que se fueron transmitiendo por escrito, orales, y al final, como vimos, posiblemente en el exilio, ahí se resumieron, y entonces de ahí brotó el texto que nosotros hoy conocemos. El Nuevo Testamento es mucho más cortito porque todo esto prácticamente se hizo en un siglo. Todo esto se hizo en la mitad de un siglo, que fue el siglo I, el siglo propio en el que vivió nuestro Señor. Que prácticamente el Nuevo Testamento pues, está centrado en Cristo. Y lo mismo que sucede con el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que hablar de tradiciones. Jesucristo, nuestro Señor, fue generando una tradición. A esto se le conoce como la tradición de Jesús, e incluso también se le llama tradición evangélica, la tradición de los evangelios, que se generó en la tradición de Jesús. Ustedes imagínense que nuestro Señor hablaba con los discípulos, les daba enseñanzas. Todo esto fue quedando grabado en la mente de los discípulos. Lo fueron comprendiendo mucho mejor después de la resurrección de Cristo. Entonces, podemos nosotros decir que ya empieza una forma de la tradición de Jesús, desde el mismo tiempo de Jesús, que les está enseñando cosas y les está incluso, a lo mejor hasta las prácticas, como podían ser algunas salidas a misiones que Él les daba. Nuestro Señor muere y entonces a partir de la muerte y resurrección de Cristo empieza un acontecimiento nuevo. Imagínense ustedes que los discípulos conocieron a Jesús en su experiencia humana, nunca se imaginaron cómo sería esto de la resurrección y la experiencia, cómo los habrá sacudido al verlo muerto, pero después vivo y resucitado. Y era Él que se les presentaba así, tal cual: miren mis manos, miren mi costado. Entonces esto obviamente pues generó el entusiasmo de los discípulos y se empezó a predicar. Al principio todo fue de viva voz: Jesús ha resucitado, nosotros lo conocimos, lo hemos tocado, lo hemos visto. Mucha de la predicación de los apóstoles fue predicación viva, fue predicación transmitida de viva voz. Será con el tiempo, y eso es lo que dicen algunas teorías, en el año 60, 65, entre 65 y 70, empieza a formarse el primer evangelio, el evangelio de Marcos posiblemente. Él va a recoger toda la tradición que conoce de Jesús, la va a desarrollar en un esquemita, empezando Marcos desde el tiempo de su ministerio público hasta su muerte y resurrección. Y entonces ya nos ofrece la primera historia o el primer evangelio sobre Jesús, que no se trata de una simple historia. Pero para este tiempo también empezarán a existir las cartas de San Pablo. San Pablo fue un hombre de mucho espíritu misionero y pues tendremos que imaginar a un San Pablo con un intercambio fuerte con sus comunidades. Estas comunidades les escribió sus cartas como una forma de transmitirles la fe. Las cartas de San Pablo pues empiezan a existir para esta época porque San Pablo pues fue un misionero que obviamente en su preocupación misionera quería edificar y enseñar a sus comunidades. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Bueno, pues como muchas veces al formar las comunidades ya no podía visitarlas todo el tiempo y estar con ellos, a través de escritos les respondía a preguntas que le hacían o conocía alguna situación X de la comunidad, entonces les mandaba alguna cartita, algún mensaje con algunas personas. ¿Cuántas cartas habrá escrito San Pablo? Exactamente no lo sabemos, pero lo que es un hecho es que la tradición para el siglo II después de Cristo, al recoger todos los escritos de Pablo, pues nos ofreció los que tenemos ahora. Todas estas cartas, que son propiamente cartas paulinas, que fueron un recurso de San Pablo, un recurso misionero. Las escribió
para edificar a sus comunidades. Yo pienso que si le preguntáramos a San Pablo que si escribió estas cartas pensando en que iba a ser Nuevo Testamento, pues él nos diría que no. Y a lo mejor si se presentara en la tierra y viera todo lo que se hace con la Biblia, a lo mejor hasta se desmaya, pues, ¿verdad? Porque pues, no era esa su intención, nunca pensó en escribir parte del Nuevo Testamento. Lo que él quería era edificar sus comunidades. Y entonces entre los años 60 al 69, desde antes, desde el 50 hasta el 64 más o menos, que algunos calculan la muerte del apóstol, es que tenemos la existencia de las cartas paulinas. Ahorita no es el caso de meternos en una discusión que también está presente en todo este estudio de la Biblia, de que hay algunas cartas que parece que directamente no son de Pablo, las pudo haber escrito algún discípulo. Pero lo que todos están de acuerdo es que incluso los discípulos que hayan escrito a nombre de Pablo siempre escribieron su predicación y su doctrina. Por eso es que la tradición en la iglesia las llamarán igualmente cartas de Pablo, por cuanto algunas de ellas hayan sido escritas por sus discípulos. Y entonces, bueno, así empezaron a surgir estos grandes escritos. Las cartas de Pablo, el primer evangelio, como ya dijimos, el de Marcos posiblemente, y después vendrían los otros evangelios, el de Lucas, el de Mateo, que posiblemente se escriben en el lapso de los años 60 al 80, aproximadamente 90 después de Cristo. Y hacia finales del siglo, en un grupo, en un bloque, que hoy actualmente se ve así como en un bloque, están los escritos de San Juan, se le conoce, Evangelio, cartas y el Apocalipsis. Todo esto se atribuye al apóstol San Juan, aunque en realidad hoy se habla muchas veces también de escuela juánica, de grupo juánico, es decir, de un grupo de discípulos de este apóstol que asimilaron su doctrina, su enseñanza, la predicaron y se formaron comunidades juánicas. Así como San Pablo fundó comunidades que llamamos comunidades paulinas, Corinto, Filipo, Tesalónica, acá San Juan formaría también sus comunidades, se formarían como producto de su predicación y él quedaría como el alma de estas comunidades, es decir, el gran pastor. Entonces, pero no conocemos nombres. Bueno, en Apocalipsis ahí se podría ver algunos de los lugares a donde se destinaron algunas cartas. Esas comunidades juánicas también recogieron mucho de la enseñanza posiblemente del apóstol. Se forma lo que llaman una escuela, un grupo, y dentro de este grupo se empiezan a generar estos textos, especialmente evangelios, el Evangelio y el Apocalipsis. Las cartas pues son pertenecientes al personaje llamado Juan, y ahí están pues, sobre todo la segunda y la tercera, pues presentan al autor que se pone como un presbítero. La primera carta de Juan no tiene autor especificado, pero es atribuido también al mismo Juan, porque todo esto se ve en la misma doctrina, en la misma enseñanza. Esto fue hacia finales del siglo I. Y también en ese ínter se escribieron las otras cartas que conocemos como católicas, de las cuales pues ya se podrá estudiar en algún momento porque se llaman católicas, cartas que fueron escritas para la diversidad de comunidades, siempre tratando de compartir el mensaje de Cristo. De modo que, como ustedes pueden ver, haciendo pues un resumen de todo esto, ha jugado un papel importantísimo la tradición. Sucedieron los acontecimientos, se genera una tradición que cuenta todo lo que sucedió y en algún momento alguien se decide a poner por escrito la tradición, lo que se cuenta, para que no se pierda. Se le va dando un orden y es así como surgen los libros. Entonces, por eso es que los textos son el producto de la tradición sagrada, al mismo tiempo son obra del pueblo de Dios, porque ninguno de los autores sagrados se los puede adjudicar como una creación suya. Al mismo tiempo, esto nos dice que los textos sagrados no son meros inventos de algún escritor y de un pueblo, son la experiencia de fe de un pueblo, y ahí está su grandísimo valor. Con todo esto que vemos de la composición de la Biblia, pues podemos ver cómo Dios acompañó a su pueblo siempre a través de sus sagradas tradiciones, sus grandes mensajes que siempre los meditaron y los actualizaron. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? Nosotros seguimos leyendo la gran tradición sagrada que está en la Escritura y la seguimos actualizando. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? Como ven, la historia de la Biblia pues es la historia de una formación lenta, paulatina, de siglos. Y ahí radica la riqueza y al mismo tiempo la inspiración de la Escritura.
todo ha sido fruto del caminar en la fe de un pueblo en el que Dios, con todas sus fallas y precisamente por sus errores, Dios le habla para encaminarlo y corregirlo. ¿En qué momento nos habló de una manera más clara y grandiosa? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso para nosotros lo determinante es el Nuevo Testamento, que nos ayuda a leer el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. Cristo nos da la luz y por eso de él también surgió toda la tradición que quedó también en libros. Todo esto es la gran tradición sagrada y es lo que se conoce como la revelación. Pues estamos nosotros a disposición. Si acaso a lo mejor ustedes tienen que hacer algunas preguntas, ahí tienen ustedes la página, los datos en la plataforma, para cualquier comentario o cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer, nos las hacen llegar y está en nuestras manos responderles con mucho gusto. Por lo pronto, pues agradecemos su atención, esperamos ser claros en estas cosas que siempre obviamente ya no son tan sencillas como oír una plática sobre un texto bíblico, ya son cosas más bien de cultura y de estudio. Pues que Dios los bendiga y ojalá todo esto sirva para su conocimiento y su aprovechamiento de la Sagrada Escritura. Bendiciones.